Nosotros muchas veces nos aburrimos de ver tanta maldad, ¿digan? Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta maldad? ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios que nos enseña hoy. ¿Qué nos enseña sobre la maldad? Vamos a ver qué nos enseña el profeta Ezequiel. Vamos a leer. Dice la palabra en Ezequiel 13. Así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad y revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice así, voy a ir del contexto, 13, 17. El 17, digo, por favor. 17, el contexto. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón. Profetiza contra ellas y di, así ha hecho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velo mágico para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Padre Santo, esta es tu palabra, precioso Dios. Eres digno de toda la gloria, la honra y la alabanza y la exaltación. Eres hermoso, maravilloso Dios. Digno eres de toda la gloria, Espíritu Santo de Dios. Soy el más pequeño en este lugar. Fluye tú en este lugar, precioso Dios, y lleva tu palabra como tú la quieras llevar. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Repita conmigo, Pitón. Dice la palabra de Dios. Así ha hecho Jehová. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. En los tiempos del profeta Ezequiel se había levantado un mover de profetas y profetisas. Y en este mover de profetisas dice que se había mezclado el espíritu de adivinación. Y este espíritu de adivinación se había mezclado, y Dios le dice al profeta Ezequiel, volvemos al 17, Dios le dice al profeta Ezequiel, tu hijo de hombre, pon tu rostro. O sea, que le haga frente a ese mover de profecía que se estaba moviendo en los tiempos del profeta Ezequiel. Y le dice a las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. ¿Ellas qué necesitaban? Ellas necesitaban tener un mover profético, porque en el mover profético ellas necesitaban cazar, capturar, agarrar, aprisionar almas. Diga, aprisionar almas. Entonces, Dios le muestra al profeta que estas profetas, profetisas, estos profetas, estos profetizos, están capturando las almas y las están capturando en vuelo. Y están haciendo vendas mágicas para colocarles en las manos, para colocarles velo, para que la persona quede ciega, de acuerdo a lo que la persona le está profetizando. ¿Seguimos aquí? Y dice la palabra en el 18. Vamos al 18. 18, por favor. Dice, aquellas que cosen vendas mágicas. Ellas hacían una preparación, ellas hacían un ritual para colocar esa venda mágica a alguien, a alguna persona. Entonces la persona quedaba cegada, velada, y la persona era capturada y quedaba en una jaula, en una prisión. Esa prisión donde quedaba la persona, la llevaba a una prisión de maldad. Hay un hombre que se llama Simón. Simón el mago era un hombre en Hechos del Apóstol en los tiempos de Felipe el Evangelista, que vivía en Samaria. Y Simón el mago era un grande. Simón el mago tenía muchos seguidores. Vamos a mirar qué nos dice en Hechos de los Apóstoles. Dice que Simón el mago tenía muchos seguidores, demasiado. Y dice que cuando llegó Felipe a predicar en ese lugar, Simón el mago, que era un mago no es como el mago Lorgia. No, mago es, en la Biblia significa brujo. Él era un brujo, un hechicero,
que había engañado a mucha gente colocándole ¿qué? Vendas mágicas, colocándole ¿qué? Venus. Había engañado a mucha gente. Y la gente pensaba que ese era un hombre de Dios. La gente pensaba que ese era un verdadero hombre de Dios. Cuando llegó Felipe a predicar el Evangelio a Samaria, dice que muchos empezaron a convertirse al Señor. Y es más, hasta Simón el mago, el hechicero, el brujo, el adivino, también se convirtió. Dice la palabra que él se bautizó. Y cuando fue Pedro con Juan a orar por la iglesia, dice que las personas empezaron a recibir de Dios, del Espíritu Santo, porque cuando llega el Espíritu Santo a un lugar, el Espíritu Santo trae en el lugar convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, uno quiere cambiar, uno quiere ser diferente. Uno no solamente quiere estar en un mover de emociones, no, uno quiere ser diferente. Viene un arrepentimiento. El Espíritu Santo empieza a reacudir el espíritu y el alma del ser humano. Por eso lo sentimos. Simón el mago, él se presenta delante de Pedro, delante de Juan. Y Pedro, mire lo que le dice Pedro. Él viene y le ofrece un dinero a Pedro, porque Simón el mago tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque el trabajo de profetizar, el trabajo de adivinar, el trabajo de hacer conjuros produce mucha ganancia. ¿Cuándo estamos aquí? Cuando llega, le ofrece dinero a Pedro y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuándo estamos acá? Hechos de los Apóstoles 8:23. Hechos de los Apóstoles. Santo es el Señor. Voy a predicar como el Espíritu Santo me vaya guiando. Hechos de los Apóstoles. Dice, porque llena de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón en el 24 dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este hombre, que se llama Simón, él empezó a caminar a buscar de Dios. Y este hombre que se llama Simón también se bautizó. O sea, en él había una gana de seguir al Señor. Pero él tenía un problema, que estaba en una prisión de maldad. Cuando este hombre hizo alianza con las tinieblas, póngale cuidado, cuando hizo alianza con las tinieblas, este hombre cayó en una prisión. Este hombre pensó que él era libre y él caminaba con Felipe, iba a los cultos, iba a las prédicas, pero este hombre estaba prisionero. ¿En dónde? Una prisión de maldad. Por eso el Señor dice en Ezequiel que los que profetizaban, profetizan de su propio corazón. ¿Y sabe de dónde profetizaban? De la maldad. De su propio corazón. ¿Y qué es la maldad? Engaño es maldad. Engaño es maldad, injusticia es maldad, iniquidad es maldad. Ellas profetizaban de su propio corazón para llevar al que le profetizaban y capturarlo y llevarlo a una prisión también que se llama maldad. ¿Cuántos estamos aquí? Cuando yo salgo del bachillerato, yo era un jovencito muy, ¿cómo le dijera en ese tiempo? Como muy ingenuo, a la vez era muy ingenuo. Iba pasando por el parque y me encuentro con unas personas que están reunidas, pero están repartiendo unas cosas, unas pepitas, y están echando unas aguas y empiezan a adivinar. Entre las personas que fueron elegidas, porque ahí eligieron unas personas para adivinarles, en esa caí yo. Porque siempre le miran la cara al otro, ¿no? Este es el pobre, el incauto. Entonces me llaman y yo fui y me dicen: venga, a usted le queremos decir unas cosas de parte de Dios. Y yo como quería saber cuál era mi destino. ¿Cuántos están aquí?
Y como usted quiere saber cuál es su destino, para usted consulta el horóscopo, Virgo, Libra, Leo, Virgo. No se puede casar con Piscis porque no pasa nada, se acaba. Entonces uno como quiere saber todas esas cosas, por su necesidad apremiante que usted tiene, que usted quiere saber el futuro. Y muchas veces hay cosas que se nos por lo menos yo no conseguía empleo. Entonces yo quería saber por qué no conseguía empleo. Y también quería saber por qué no conseguía novia. Y quería saber qué iba a hacer de mi vida. Y entonces esta persona me lleva a un lugar, a un hotel, donde hacía las consultas. Y yo andaba haciendo la vuelta para pagar la libreta militar. Imagínense cuánto tiempo tiene eso. Y yo andaba haciendo la vuelta para pagar la libreta militar. Y llego a ese hotel. Y subo a ese hotel, un hotel que se caía. Y cuando nos llevan a diferentes cuartos a las personas. Y donde me llevaron, me empiezan a decir una cantidad de cosas. Y me dijeron, lo que usted tiene, me empiezan a profetizar, a susurrar. Y me empiezan a decir, lo que usted tiene, lo que tiene en el bolsillo, usted me lo tiene que entregar para que le vaya bien. Yo tenía la plata en la libreta militar. Y yo decía, pues si la doy, me quedo sin libreta militar, me llaman por obligación por el ejército. Ya había venido de allá, del Pichincha, para acá, y tenía que volver otra vez. Y dije, no, allá no voy. Y me dicen, entrégueme todo ese dinero. Yo había separado el dinero en dos partes. La parte A, el bolsillo derecho, y la parte B, el bolsillo izquierdo. ¿Cuánto sabe aquí? Hay gente que hasta hace otra parte, no la parte C, la parte de atrás. Otro la parte D, la media. Otro la parte 4, en la parte de los pies. ¿Cuántos están aquí? Y él dijo, no le voy a dar más porque entonces las mujeres empiezan a buscar en todos esos lugares. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos no aplausos al Espíritu Santo? Entonces, le dije, usted me da todo, pero él pensó que ya me había colocado el velo. Él empezó a cobar la mano acá y echarme un coso, otro coso. Y él pensó que ya me había puesto el velo en la mano, me echaba cosas. Cuando yo le dije, no, pues yo no tengo esto, el bolsillo que tenía menos dinero, le dije, bueno, le voy a dar que tengo menos. Me dijo, no, usted tiene más, le dije, no tengo más. No, usted tiene más, le dije, no tengo más. Me dice, vas a caer prisionero. Y yo me fui asustado de ese lugar que iba a caer prisionero. Claro, ya había caído prisionero de la maldad. El 23, de verdad. ¿Prisionero de qué? De maldad. De ahí en adelante, por más que yo quería hacer cosas buenas, terminaba haciendo cosas malas. Pero eso no se puede. De ahí en adelante, yo quería hacer cosas buenas, pero terminaba haciendo cosas malas porque estaba en una prisión que se llama, ¿cómo se llama esa prisión? Maldad. Entonces uno piensa que eso es inofensivo. La lectura de la mano, la lectura del tabaco, la lectura del cigarrillo, la lectura del asentamiento del chocolate, la lectura de los cristales, la lectura del agua y muchas lecturas. Y uno piensa que eso es inofensivo. Y uno empieza a estar en todo esto y se empieza a vincular en todo esto la lectura del orine. Y se empieza a vincular en todo esto, pero uno piensa que uno es libre. No, no es libre. Uno cae en una prisión que se llama maldad. ¿Dónde están aquí? Nosotros, por cultura, veníamos en la casa, se hacían vistas. Nosotros, por cultura, en la casa se hacían riegos. Nosotros, por cultura, en la casa se hacían trabajos de hechicería y brujería, amarres. Por cultura. O sea que en mi casa veníamos todos en una prisión de maldad. Wow. ¿Cuánto alaban al Señor porque están en Cristo? Amén. Vivíamos como perro y gato, gato y perro, peleando todos los días, imaginando entre hermanos y sobrinos y tías cómo hacernos maldad. ¿Usted cree que eso es normal? Eso no es normal. Maldad, siendo maldadoso.
reinaba la maldad. Porque veníamos por cultura, por generación, en la maldad. ¿Y quién nos metió a la maldad? La hechicería, la brujería, los riegos, los baños, el espiritismo, la adivinación, la idolatría, el horóscopo. ¿Dónde estamos aquí? ¿Quién vive? Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dice que el apóstol Pablo iba pasando por un lugar y sale una mujer en Hechos de los Apóstoles 16. Vamos, 16. Y Pablo está en una región que se llama Filipo. En Filipo había un cercano, un monte, y ese monte se llama el monte Parnaso. Voy a revisar para no equivocarme. Santo es el Señor. Monte Parnaso, 2.457 metros de altura. En ese monte, de acuerdo a la mitología griega, ese monte lo vigilaba una serpiente muy grande que se llama Pitón. Todas las mujeres que llegaban allá hacían sacrificios de personas. Y cuando tiraban a una persona por una puerta que le llamaron la puerta de Hades, la tiraban y la persona caía allá, salía un vapor. Y las personas que estaban acá y recibían ese vapor, empezaban a profetizar y empezaban a profetizar por causa del vapor que les subió. Entonces se metían en este cuento de ser profetisas. Empezaron a profetizar. Pero ¿quién dominaba el monte? El monte lo dominaba, de acuerdo a la mitología griega, Pitón. ¿Qué significa Pitón? Pitón significa pitonisa. Y entonces empezaba el mover de profetizar. Y dice la palabra que Pablo llega por esos lugares. Y Pablo llega por esos lugares y le sale una mujer al encuentro a la hora de la oración. Y esa mujer dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. O sea, era muy normal en esa región que la gente adivinara, que la gente profetizara. Era muy normal. Y era un poder muy fuerte de paganismo, y era un poder muy fuerte. Pero cuando llega Pablo a ese sector, Pablo no está acostumbrado a esto. Pablo no trae este modelo, Pablo no trae esta costumbre. Pablo viene siendo un hombre convertido al Señor. Cuando Pablo empieza a caminar, es cuando él empieza a gritar: estos son los verdaderos hombres de Dios. Y dice que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Donde hay adivinación hay gran ganancia. Acuérdense de Simón el mago. Había gran ganancia adivinando. Por eso en los tiempos del profeta Ezequiel había gran ganancia, porque había muchas personas que ya se creían que eran profetas y no eran profetas sino adivinos. ¿Cuántos somos aquí? Y la gente dice: qué bueno, qué rico, me adivinó. No sabe que te están metiendo a una prisión que se llama maldad. Pastor, las cosas no me dan, las cosas no me salen. Pastor, te está enfermedad, no me curo. Voy entonces del espiritista. Ve, el espiritista te puede echar las aguas que quiera, te puede sanar, te puede echar la enfermedad, pero vas a quedar en algo que se llama prisión de maldad. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Donde hay adivinación hay gran ganancia. Donde hay adivinación hay gran ganancia, porque todas las personas andan buscando que les hablen al oído, que le digan algo. Lo hice en mi juventud. Buscaba que me dijeran algo, pero terminó el adivino diciéndome que yo iba a ir prisionero. Y por años estuve asustado, muy asustado, que me iban a meter a Casablanca. En algún problema caería yo. Pero de acuerdo a la palabra, yo ya había caído en prisión desde el primer momento que le dije al Señor: adivíneme la suerte. Ya estaba prisionero en una cárcel que se llama. Para un aplauso al Espíritu Santo.
¿Dónde estamos aquí? Romanos 7:19. Pablo nos enseña que cuando uno está en una cárcel de maldad, uno lo que quiere hacer no lo hace, termina haciendo lo que no quiere hacer. Dice la palabra de Dios así: porque no hago el bien que quiero, wow, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando uno está en una prisión de maldad, uno no hace el bien que uno quiere. Uno dice, no, voy a tratar bien a esa muchacha, la voy a respetar, voy a valorarla, voy a hacer lo mejor para ella. ¿Y sabe cómo termina? Haciendo el mal. Y uno dice, no voy a ser injusto, y uno termina siendo injusto. Y uno dice, yo no voy a ser como mis padres, y uno termina siendo peor que los padres. ¿Por qué? Porque hay una prisión que se llama maldad. ¿Cuándo? Cuando se hizo alianza, se hizo convenio. ¿Con quién? Con la hechicería, con el ocultismo, con las tinieblas. De una vez fuimos llevados a una prisión de maldad. Y dice la palabra, porque no hago el bien que quiero. O sea que el bien ya no está en mí, sino el mal que no quiero. Y dice la palabra en el 20. Wow, ¿cuántos estamos aquí? ¿Cambiamos de tema? No. El Señor, yo no quería predicar este tema. Vean, están como 4 ahí. Escribe por un lado, escribe por otro. No quería predicar este tema. Pero el Señor me dice, el pueblo tiene que salir de la prisión donde se encuentre. Y dice la palabra, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que ¿quién? Sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta maldad? Cuando nace el niño lo llevamos a que lo midan de oro. Cuando nace el niño lo consagramos a unas cantidades de cosas que ni conocemos. De ahí de una vez está cayendo en prisiones de maldad. Y uno dice, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? Y usted dice, ¿dónde está Dios? Y la gente de afuera dice, ¿dónde está Dios? Tanta maldad. Pero ¿saben de dónde estamos cayendo en la maldad? Desde niños. Prisioneros de la maldad. Y uno empieza a ver unos niños tan maldadosos, que uno dice, ¿de dónde salió? ¿Por qué? Porque ya está en una prisión de maldad. Jóvenes que empiezan a crecer con unas maldades, y dicen, ¿y esta maldad de dónde salió? ¿Por qué? Porque están en una prisión que se llama maldad. Ancianos, viejos, en unas prisiones de maldad. Y dice, ese anciano tan maldadoso, ¿de dónde salió? ¿No le quedó tiempo en la juventud o qué? Porque está en una prisión que se llama maldad. Y dice, y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ya dónde está? Está en una prisión que se llama maldad. Wow. Mateo 24:11. ¿Cuándo estamos aquí? Bien que está al lado. Gracias a Dios tú no tienes maldad. Yo tengo un hijo. Y ese hijo mío, cuando nace, él nació con problemas de oxígeno. Porque cuando nace, él casi no puede nacer. 2 médicos les tocó que ayudarlo a que pudiera salir. Yo creo que él se sentía que se ahogaba. Entonces, a medida que fue creciendo, siendo bebé, cuando dormía sentía que se ahogaba. Y entraba como en un trauma, entraba como en una pelea. Y uno lo veía y uno decía, no, ¿esto qué es? Esto es como un espanto. Llévenlo donde el hechicero. Lo llevaban donde el hechicero y... ¿Por qué no decían llévenlo a la iglesia? Porque toda mi familia le había gustado la hechicería. Entonces estaban atados a la hechicería. Entonces me decían, no, pues llevémoslo a la iglesia con un padre, un pastor, un hombre de Dios por el poder. No, llevémoslo donde el que sí sabe, donde el brujo. Y cogían y empezaba a echar una agua sucia encima y él, oye, y llegaba como bien. A los 2 días otra vez. Eso eran unas secuencias
que nos despertamos eran unas pesadillas que él tenía y peleaba y peleaba y peleaba. Y está peleando con el demonio, y peleaba otra hielo para que le eche. Le echaban otra y llegaba. ¿Usted sabe cuánta plata yo gasté ahí? ¿Sabe cuánto se le quitó eso a él? Cuando nosotros llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, me dijo, papá, no hay vigilia. No hay vigilia. Papá, me gusta la vigilia. Hay vigilia. Cristo rompió eso, porque ¿sabe dónde él estaba allá? En una cárcel. Por eso somos aquí. ¿Quién vive? Y dice, ¿y muchos falsos qué? Se levantarán. ¿Muchos qué? Falsos profetas. Y engañarán a muchos. Entonces engañarán a muchos. Y todos esos que son engañados, ¿a dónde van? ¿Dónde están ellos? En la prisión. Ay, venga, yo necesito que usted me hable. Hábleme. La palabra dice que la profecía más segura es la palabra. Ay, a eso hay una solución real. Por allá hay una señora detrás de 3 montañas. Usted llega y pasa un río, y pasa una quebrada, y pasa un monte. Hay pringamosa, pero la puede pasar. Llegue, que ella le va a decir lo que usted tiene. Ay, no sabe. Allá roban también. Ay, no importa, yo voy que me diga, que me hable. Pero para buscar de Dios, la iglesia queda en la autopista. Vaya que Dios le va a hablar, vaya que Dios va a romper. Pero hay alguien que profetice, no voy. Porque sabe que anda buscando a las personas, alguien que le diga su futuro, alguien que le diga lo que usted está viviendo, alguien que le diga, vea, a usted se le va a caer el techo de la casa, y al otro día se le cayó, y dijo, ay, ¿cómo sabe? El diablo es Lo que hizo matarla. Claro, la ató porque le lanzó la maldición. Vea, usted va a salir, y como usted va a salir, va a pasar un carro y lo va a atropellar, pero tranquilo, que Dios le va a ayudar. Y salió y vino el carro y la atropelló, y atropelló y dice Dios, pero tú dices que yo me quedara tranquilo, que tú me ibas a ayudar. ¿Qué hizo? La ató a un desastre, la ató al valle de sombra de muerte, la ató al accidente, porque de todo lo que sale de nuestra boca, ¿qué tiene? Poder. ¿Cuánto le aplauso al Espíritu Santo? Y a su nombre. Entonces, estos falsos profetas y estas falsas profetas van a engañar a muchos. ¿Y qué va a pasar cuando van a engañar a muchos? Muchos entramos, como yo estuve, en la prisión de maldad. Y como estamos en la prisión de maldad, ¿cuántos hacen el bien? Un poco, porque están en la prisión de maldad. Entonces dice la palabra que el amor, hermano, entonces, el amor, por haberse multiplicado, ¿qué? maldad. ¿Y cómo caímos en la maldad? Desde bebé, desde niño, desde muchacho, desde pelado, desde joven, siendo adulto, caemos en la prisión de la maldad. ¿Y qué se va a multiplicar cada día? La maldad. Y el amor se enfrió, porque cuando en uno hay maldad, sabe que uno quiere hacer lo bueno, pero sabe que termina haciendo lo malo. No, aquí no está, aquí como que no hay nadie. Como que no vaya yo. En la prisión de maldad estamos atrapados y estamos encadenados. ¿Y qué nos encadena cada día más en esa prisión? El pecado. Uno es incapaz de librarse por su propia cuenta. Y uno quiere salir y uno dice, no, yo no quiero ser así. Y termina siendo así. No, yo no quiero hacer lo que hacía mi papá. Y termina peor de lo que hacía el papá. Yo no voy a ser mal hombre. Y termina siendo mal hombre. No, yo voy a honrar a esa muchacha. Y termina deshonrando a esa muchacha. ¿Por causa de qué? Por la prisión. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios que aquí nadie es verdad.
La maldad se está multiplicando cada día más. Se está multiplicando la maldad. ¿Pero por qué? Porque cuando fuimos, nos llevaron, nos guiaron, nos instruyeron a la hechicería, a la brujería. Allá nos capturaron. Usted dice, no, a mí no me capturaron, miren que estoy libre. Pero el alma quedó capturada. ¿Y dónde quedó el alma capturada? En una prisión que se llama maldad. Por eso vienen pensamientos de maldad. Y cada vez que la persona visita los brujos, los hechiceros, los agoreros, los santeros, cada vez se aumenta más la prisión de la maldad. ¿Quién vive? Jesús. ¿Y a su nombre? Gloria. Deuteronomio 18:14. Wow. Deuteronomio 18:14. Yo por lo menos yo le decía al Señor, Señor, liberta. Liberta a tu pueblo, liberta mi vida, Padre. Si yo todavía estoy en esa prisión de maldad, rompe cadenas, libértame. Porque no quiero estar en esa prisión de maldad. Porque en esa prisión de maldad lo que hay es engaño. Y dice la palabra, porque estas naciones que vas a heredar, sí, ahí está, agoreros y adivinos oyen. Canaán era una región que le gustaba mucho el agorero, escuchar al adivino. O sea que en Canaán por eso había tanta maldad, porque el alma estaba en tiniebla. Cuando usted escucha un adivino, un agorero, un hechicero, un brujo, lo mete a una prisión de maldad, de tinieblas. La palabra de Dios dice que Dios conoce lo que está en tiniebla y Dios habita en la luz. Y Dios revela lo escondido y profundo del corazón. Y dice la palabra de Dios, mas a ti, escucha, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Yo le decía, Señor, ¿y por qué tú no le permitías al pueblo escuchar a los adivinos para que le dijeran lo que le va a pasar? Para que le dijeran si se va a ganar el chontico, para que le dijeran cosas que ellos querían saber. Pero Dios demostró que no le permitía, porque si no el pueblo quedaría en una prisión que se llama maldad. Ay, pastor, yo que me hice unos baños ayer. Yo que me fui a la quebrada con el jabón azul y que saliera la sal y que viviera lo bueno. Ayer escuchaba de un hombre huérfano cómo la brujería le mató a la mamá, al papá, a la hermana la enloqueció, a la otra hermana la desterraron por causa de unas hectáreas de tierra en Nigeria. Él quedó huérfano, lo dotaron a otra familia y a la otra familia, por causa de tenerlo a él, también la mataron a punta de brujería. Se consiguió una novia. La novia era 5 años mayor que él. Y él, siendo un joven de 13 años, se consiguió una novia. La novia le dijo que ella lo iba a criar, siendo 5 años mayor. Y ella le decía que ella lo iba a sacar adelante. Pero él no sabía quién era esa muchacha. Él dice que esa muchacha era muy bonita. Y esa muchacha tenía mucho dinero. Y ella le dijo que se fuera donde ella estaba. Y él se fue donde ella estaba, le presentó a la familia, muy adinerada. Y ella se lo lleva a su apartamento siendo él un niño. Se lo lleva allá. Cuando se despierta en ese lugar y ve los cuartos donde ella hacía los sacrificios. Y una mujer muy adinerada, ella le decía que ella trabajaba en un banco, pero tenía mucho dinero. Pero cuando entra a otro cuarto, ve todas las cosas de amarre, hechicería, brujería que tenía una joven de 18 años. Sabía demasiado. Y él se asustó y se quería ir. Y ella le dijo, tú no te vas a ir. Ya no se podía moverse. ¿Por qué? Porque estaba prisionero de la maldad. Lo llevó a la India, lo consagraron como un gran brujo, un gran hechicero. Llegaron a comer carne humana, sangre humana. Porque así como dice la palabra cuando en la Santa Cena, que nosotros comemos el cuerpo de Cristo y tomamos su sangre, simbolizando el pan y el vino, el zumo de uva, así ellos simbolizan sangre humana y carne humana para coger poder.
Se volvió un gran brujo hechicero, pero muy rico. Lo llamaban a consultar de todos los lugares del mundo. Iba incrementando su finanza. Le decía una cantidad de mentiras, de engaños, y la gente lo creía. Porque la gente ya estaban también capturados en la prisión de maldad. Cuando usted pisa una casa de hechiceros, de brujos, de adivinos, su alma de una vez queda ligada como quedó la del rey Saúl. El rey Saúl, como el profeta Samuel no le salió más, el profeta Samuel se murió, Dios no le salió más, él quería saber qué iba a hacer de su vida, de su destino, y él había desterrado a todas las brujas de Israel. Y le dijo a los hombres: búsquenme una divina, una hechicera, alguien que me diga qué va a pasar conmigo, que es el profeta Samuel. Y fueron y le dijeron que estaba en Endor, había una divina. Y se fue para Endor, y llegó a Endor disfrazado para que ella no descubriera que era el rey Saúl. Y él le dice: hazme subir al profeta Samuel. Y ella empieza a invocar, y no le salieron espíritus oscuros, sino una luz que le dijo que qué molestaba tanto, que él sabía que se iba a morir. De ahí en adelante Saúl sale más atado a la maldad, más loco, y por esa causa Dios lo desterró a Saúl. No lo aceptó más. ¿Por qué? Porque Saúl desechó a Dios por ir a buscar la adivinación, por ir a buscar la hechicería, el ocultismo, por ir a buscar una amarre, una ligadura, por ir a buscar un rebaje. ¿Cuáles son los aquí? ¿Quién vive? Diga: Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra esta mañana, porque tú viniste a hacer una obra. El viernes en la madrugada el Espíritu Santo me muestra que yo estoy enfrentando a un espíritu que esclaviza, y era un espíritu de hechicería que esclavizaba a las personas. Las personas se volvían esclavos de aquel que los dominaba con el hechizo, como en Haití, que en Haití van donde hay una tumba de alguien que recién murió, y lo esclavizan, lo levantan y lo ponen como un zombie. Lo esclavizan y esa persona empieza a trabajar para ellos en los campos como si fueran esclavos. Le llaman los muertos vivientes, los zombies. Y ellos pasan y le pueden tirar un polvo mágico a una persona, y la persona queda como si hubiera muerto. Y ellos van después y lo despiertan y se lo llevan esclavo, porque dominaron la voluntad punta de hechicería y brujería. ¿Cuántos están aquí? Asimismo, las personas que visitan todos estos lugares, empieza su alma a quedar prisionero. ¿Y por qué el Espíritu trae esta palabra esta mañana? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. La iglesia de Tiatira era una iglesia poderosa. Una iglesia que tenía un mover de Dios. Pero el Señor le dice: tengo algo contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a fornicar a mis siervos. ¿Qué significa eso? Significa que Jezabel enseñaba a fornicar, a seducir, enseñar, y se hacía llamar profetisa. Miren lo que dice la palabra. Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18. Perdón, sí, 2:18. Apocalipsis 2:18. Estoy en la iglesia de Tiatira, Asia Menor. En la iglesia permitía que Jezabel profetizara. ¿Pero por qué permitía que profetizara? Porque donde hay profecía, donde hay adivinación, hay ganancia. Donde hay adivinación, hay ganancia. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué sigue diciendo? 19. Ayúdenme. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿qué hacía? Cazaba las almas en vuelo, les colocaba el velo mágico y los llevaba a prisiones de maldad. ¿Cómo es posible que hay gente que llevan 20 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, y no han podido salir de la maldad?
¿Sabe por qué él no ha podido salir de la maldad? Porque su alma está en una prisión de maldad por causa de algo que sucedió siendo niño, en una casa de hechicería, en una casa de adivinación, en una casa de maldad. Santo. ¿Por qué Simón el mago no puede ser libre caminando con Felipe? Porque su alma todavía está prisionera. Él necesita ser libre. Y dice la palabra de Dios, enseñaba, seducía a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comían pan de muertos. Sacrificaban a la Santa Muerte. ¿Y qué cantidad de maldad? Donde dice, por Acapulco no paso. ¿Y por qué no pasa por Acapulco? Por la cantidad de maldad que hay en Acapulco. Que secuestran a las mujeres, las violan. A los hombres los violan, los roban. Porque es tanta la maldad que se han incrementado que ya nadie tiene dolor por nadie. Escuchan gritar las personas y nadie va a defenderlos. Porque se ha incrementado. Ahora estamos aquí. ¿Quién vive? Y entonces no ven lugares consagrados a Catrina. Y nosotros siendo creyentes, no tenemos conocimiento de las cosas de Dios, del reino espiritual. Y vemos consagrado a Catrina y decimos, no entremos ahí donde está Catrina. Catrina es la muerte. La palabra de Dios dice que cuando nosotros veamos las tinieblas, nosotros no podemos celebrar con las tinieblas. Más bien dice la palabra, reprenderlo. Y mire lo que dice la palabra. Esta Jezabel enseñaba a toda la gente a fornicar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gente no se arrepentía por más que iba a la congregación, por más que buscaban de Dios. Era una iglesia, pero una iglesia en la cual nadie se arrepentía porque le enseñaban a qué? A pecar. Wow. Un aplauso al Espíritu Santo. Y a su nombre. Y a su pueblo. Isaías 8:18. Entonces, miren que me estoy recorriendo casi toda la palabra. Isaías 8:18. Dice la palabra de Dios así. Santo es el Señor que vive. Creo que aquí está la iglesia. Sacúdete, hombre. Suelta de pereza, hombre. ¿Será que esta pereza está en una cárcel de elección de maldad? Dice, he aquí, y los hijos que me dio Jehová somos por señales. Pónganle cuidado, nosotros somos por señales. A mí Dios me puso aquí por señal. ¿Por señal de dónde? De que Dios me sacó de la prisión de maldad, de donde fui llevado desde pequeño. Desde pequeño. Consagrado a cosas, hechicerías, a brujería, a maldad. Pero eso se siembra como se siembra una semilla. Y eso a un tiempo empieza a brotar. Y uno dice, bueno, ¿y esto dónde salió? ¿De dónde yo salí en la numerología? ¿De dónde salí adivinando el número? Hacete el 521 que va a salir. ¡Ah, dale! Hacete, y ya uno queda adivinando el número. En el centro hay un joven que yo lo veía cada ratito repartiendo números, que para que la gente hiciera el número, numerología. Y dice la palabra de Dios, he aquí los hijos que me dio Jehová, somos por señales. Diga, mis hijos son por señales. De parte de Jehová de los ejércitos. ¿Que mora dónde? ¿Dónde mora? ¿Dónde mora? Aquí mora Dios. Amén, amén. Y dice en el 19, y si os dijeren, ¿pregunta quién? ¿Pregunta quién? ¿Y a quién más? ¿Que susurra? Hablando. ¿Y a dónde van a susurrar? Al oído. Al oído. Dice, responde, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Siga. 20. Y mira lo que dice. Le dice la palabra. A la ley y al testimonio. Presta un momentico. ¿Qué le quiere decir?
A la palabra. Es a la palabra, a la ley y al testimonio. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos en la ley y el testimonio y nos vamos para que nos profeticen y nos susurren, ¿sabe dónde nos van a llevar? A una cárcel que se llama maldad. Y uno dice, ay, tanta maldad. Y uno dice, todo lo que se escucha es maldad. Y todo lo que se ve es maldad. Y uno dice, no, por mí fuera me salía de este mundo para no ver maldad. ¿Y saben qué pasa? Y muchas veces nosotros mismos somos los que hemos ido a la maldad. A la ley y al testimonio, porque no les ha amanecido. Vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo. Sí, y a su nombre, y a su pueblo, y a su pueblo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Nosotros necesitamos salir de esa cárcel de maldad, porque si no vamos a llevar a nuestros hijos, y nuestros hijos van a llevar a sus hijos, y sus hijos van a llevar a sus hijos, y sus hijos van a llevar a sus hijos, y eso va a pasar de generación en generación en la maldad. Un día, Dios me muestra tanta oscuridad, mucha oscuridad, y mucha maldad y mucha violencia. Y yo digo al Señor, Señor, ¿por qué tanta violencia? Y el Señor me dice, hasta que no se amen los unos a los otros. Yo, Señor, ¿cuándo será eso? Hasta que no se amen los unos a los otros. Pero cuando estamos en la maldad no hay amor, porque en la maldad lo que hay es engaño. Y uno va a estar engañando. Y el que es engañado lleva a la prisión de maldad, y ese que está en la prisión de maldad va a llevar a otro. Y dice la palabra así, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segura. Nosotros no podemos estar esperando en esa prisión una muerte segunda. Nosotros necesitamos arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, porque llevé a mis hijos a esto. Sácame a mí y saca a mis hijos de esa prisión de maldad. Hey, pastor, es que ese hombre que yo amaba tanto, ese hombre me llevó allá, hombre, y me consagraron a Changó, a Eleguá, a Yemayá. Hermano, es tiempo de salir de la prisión de maldad. Es tiempo de salir de la prisión de maldad. Oh, pastor, es que ese eco, y no lo voy a sacar. Esta casa, nuestra vida, nuestros hijos, quedaron consagrados a esto. Otra persona le dice, hermano pastor, pero que si dejo eso no me llega más dinero. Hermano, la economía, el dinero no es del hombre, no es de las tinieblas. Dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata. Y esta mujer, en Filipo, le gritaba a Pablo, estos son los verdaderos hombres de Dios. Para decir, Pablo se le olvida y decía, ¿tú cómo sabes esto? ¿Quién te enseñó esto? Y esta mujer le podía decir a Pablo, si usted quiere yo le adivino. Dice que producía muchas ganancias, era una mujer que le quitaba mucho dinero por causa de la adivinación. Wow. Y con esto voy a terminar. Pablo se enfrentó a un demonio que se llamaba un mago, un brujo, Elimás. Y Elimás no quería que la gente escuchara la palabra de Dios. Y Pablo le dice, tú que trastornas los caminos rectos del Señor, hoy te quedas ciego. Inmediatamente se quedó ciego. Y el procónsul Sergio Paulo inmediatamente empezó a creer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente es palabra, sino que también es power. Es poder. ¿Quién vive? A su nombre. A su pueblo. Hechos de los Apóstoles 16.
dice. El Señor me mostraba que el pueblo está siendo cautivo, está siendo esclavizado, porque hay un demonio el cual trabaja con estas personas que los llevan a esclavizar al pueblo, a las almas, los cazan en vuelo, le colocan vendas mágicas y los tienen todos cautivos y son como si fueran zombies, no saben nada, los llevan y los traen y no conocen nada de la verdad de Dios, creen que son de Dios pero no conocen nada de Dios, y si usted le dice a la ley el testimonio, no le aman así. Dice la palabra. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y sigue la palabra. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, estábamos diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian del camino de salvación. Siga. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Esta mujer fue libre de la prisión de maldad. ¿Cuántos estamos aquí? Fue libre de la prisión del engaño. Fue libre de esa prisión donde llevaba a otros a la maldad. ¿A cuántas personas nosotros hemos llevado a la maldad? Por desconocimiento lo hemos llevado a la maldad. Pero hoy es tiempo de que usted sea libre. ¿Cuántos aplausos al Espíritu Santo? Es tiempo. Si has pasado por el fuego, es tiempo de ser libre. Es tiempo de ser libre. Amén. 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 En la casa, mientras nosotros hacíamos todo eso, la casa de nosotros era ruina. Y mi abuelo trabajaba en puertos de Colombia. En la sesión que más ganaban plata, llamaban tráfico. En la casa no se veía un peso. La casa lo que se veía era maldad, engaño, pleito, pelea, contienda, golpe, insulto, vulgaridad. ¿Sabe por qué? Porque todos estábamos en una cárcel que se llama maldad. ¿Sí cómo se llama? Practican la gnosis, practican una cosa, otra cosa, lo llevan a todo a la prisión de maldad. Y la gente, yo ando libre, yo no estoy en ninguna prisión, pero el alma sí. Y del alma viene el fruto de los pensamientos, el fruto de la mente, el fruto de la voluntad. Y uno empieza a tener cosas y a hacer cosas que no son. Y dicen es que salió del closet. No salió del closet, está más en la prisión de maldad. Y dice la palabra de Dios que Él quiere que seamos ¿qué? Libre. Él quiere que seamos ¿qué? Libre. ¿Cuántos quieren ser libres?